Buenas noches, muy buenas noches. Está usted en su programa Acapulco a la Carta y estamos transmitiendo desde los estudios de TV Acapulco en Cerro Azul número 93 para México, desde Acapulco Guerrero para México y para todo el mundo. En la recomendación de libros, Alejandro Calderón nos presentará la novela de ficción El Problema Final, escrita por Sir Arthur Conan Doyle en el año de 1893, y fue publicada inicialmente en The Strand Magazine. En Acapulco, la historia de la cultura, Sergio Rojas nos comentará las noticias culturales y los espectáculos de la semana en Acapulco. El platillo principal de este programa será una mesa de opinión con el tema El valor del tiempo. ¿Cuánto nos cuesta perder el tiempo? Quiero mandar saludos y felicitaciones para mi prima Maribel Cadena por su cumpleaños. Prima, te mando un abrazo de parte de este programa. También saludo a mis compañeros de la Prepa 3 de Acapulco, Guerrero, generación 1963-1965, que aquí a mi derecha tengo uno, que es Alejandro Calderón García, que festejaremos el 28 de diciembre de este año los 50 años de reuniones, precisamente en este día 28 de diciembre, o como se diga, nuestro aniversario dorado. Saludo a todos mis compañeros que están en México y en todas partes, aquí mismo en Acapulco. Un saludo muy afectuoso, los recordamos siempre con mucho cariño y los esperamos el 28 de diciembre a la 50ª reunión. Saludos para todos. Y para terminar estos saludos, le mando un caluroso saludo a mi hijo, Abraham Cadena Jr., y a Lluvia, que es su querida mujer. En la Ciudad de México nos están viendo, hijo. Mando un abrazo de verdad. Y empezamos este programa. Perfecto. Con la recomendación de libros con Alejandro Calderón. Bienvenido, Alejandro. Sí, también me gustaría mandar un afectuoso saludo, un abrazo al joven Abraham Cadena Jr. y a su querida esposa. También quiero mandar saludos a mis sobrinos que vinieron de San Francisco, de California, que se encuentran aquí. A mi sobrina Rochi, su esposo Homero, que tuvo que salir hoy a la ciudad de San Francisco, pero se quedaron su esposa y sus hijas, Natalie, Sofía y Lola, están aquí, y nos dio mucho gusto recibirlos. También vino el esposo de Lulu, que tienen una pequeña bebé muy hermosa y se les están pasando a todo dar. Entrando ya en materia, esta novela es un relato, hay que recordar, yo se los dije en el primer programa, que Sir Arthur Conan Doyle, yo no soy muy bueno en el inglés, dicen que hablo un inglés coyuqueño, con mucho respeto para los de Coyuca. Sir Arthur Conan Doyle escribió 4 novelas y 56 relatos de aventuras. Imagínense todo el bagaje de conocimientos que tuvo que plasmar este señor. Esta aventura se llama El Problema Final, y abarca, pues se dice que ya cansado, el escritor, ya cansado de escribir tantas aventuras, estaba fastidiado de su personaje. Unos dicen que lo odiaba, otros dicen que precisamente que lo odiaba porque era más famoso que el autor, y se han dicho muchas cosas al respecto. Finalmente decide matar al personaje y para ello escribe este cuento, esta aventura. Son relatos cortos, como ya dijimos, con el título del Problema Final, y que empieza de una manera muy triste. El mismo Watson, que es el que se encargó de relatarnos la mayoría de sus aventuras, Watson, su amigo, el personaje, el doctor Watson, que siempre lo acompañó, comienza este relato. Me voy a permitir leérselos porque es muy interesante. Dice Watson: tomo la pluma con tristeza para redactar estos pocos párrafos
que serán los últimos que yo dedicaré a dejar constancia de las singulares dotes que distinguieron a mi amigo el señor Sherlock Holmes. Era el propósito mío el haber terminado con ese relato, sin hablar para nada del suceso que dejó en mi vida un vacío que los 2 años transcurridos desde entonces han hecho muy poco con llenar. Pero las recientes cartas en que el coronel James Moriarty defiende la memoria de su hermano me fuerzan a ello, y no tengo otra alternativa que la de exponer los hechos tal como ocurrieron. La lucha de los héroes, lo hemos visto en los cómics. Los héroes siempre tienen unos rivales poderosos. Recordemos Superman, que tiene al Lex Luthor, Batman al Pingüino, el Hombre Araña tiene al Arenero, al Doctor Octopus y así. Y Sherlock Holmes no iba a ser la excepción. Su rival, uno de los rivales poderosos en cuanto a su organización en el crimen, era el profesor Moriarty. Y por eso Watson dice que tiene que contestar a las falacias que anda difundiendo el hermano del profesor Moriarty, James. Entonces, por eso se decide Watson a contar esta aventura. Resulta que él anda escapando de los atentados que ha sufrido de parte del doctor Moriarty, un tipo muy inteligente que lo describen también de esta manera. Dice que Moriarty es un ser de buena cuna, dueño de excelente educación, dotado por la naturaleza de una capacidad matemática fenomenal, escritor a los 21 años de un tratado sobre el teorema de binomios, famoso en toda Europa, lo que le valió una cátedra de matemáticas en una universidad menor. Se abría ante él una brillante carrera, pero en sus venas corre sangre criminal, que en lugar de modificarse para el bien, se multiplicó y se hizo más peligrosa mediante sus extraordinarias dotes mentales. Ese hombre es un genio, un filósofo, un pensador abstracto, posee un cerebro de primer orden, permanece inmóvil en su sitio, igual que una araña, tiene 1000 hilos radiales y él conoce perfectamente. Cada vez que Sherlock daba solución a casos criminales, siempre se encontraba con que detrás de esos casos había un poder desconocido, un poder que él no sabía de qué se trataba, hasta que finalmente por ahí se encontró con un hilo que fue siguiendo y llegó a determinar que había una gran telaraña, una gran red criminal, pero tardó un poco en descubrir quién estaba al frente. Y entonces él toma eso como una misión de vida, de librar a la sociedad inglesa. Vamos a ir a nuestro segmento de Acapulco con la historia de la cultura, y Sergio Rojas nos va a comentar las noticias culturales y los espectáculos. Amigos internautas, buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que nos estén viendo a través de internet. Un saludo muy especial y una felicitación para mi hermana Lourdes Rojas, porque hoy cumple años. La más pequeña de mis hermanas, las mujeres, la penúltima de los Rojas. Hermana, un abrazo, espero verte algún día pronto para dártelo en persona. Amigos, el Festival de la Nao de este año va a brincar de la ópera de Pekín a la música grupera. Las autoridades presentaron aquí en Acapulco y en México el programa, que por cierto ya comenzó a ser cuestionado en las redes sociales, porque va de la calidad de la ópera de Pekín, muy popular, eso sí, una carta fuerte de lo que es la música grupera. Claro, estará también Nicho Hinojosa, la Orquesta Filarmónica de Acapulco, Eric Castrejón y Susana Harp, la otra cómica La Chirunda. La Chirunda aquí en Guerrero, Chirundo quiere decir que anda desnuda, entonces no se vaya a salir desnuda. Y bueno, pues ya van a estar en Playa Tamarindos las noches de la Nao, y ya empieza a hacer ruido este festival, que esperemos que pues dé un respiro aquí a lo que acontece en el puerto. La Orquesta Filarmónica de Acapulco, lo que les digo, tiene capacidad del teatro Juan Ruiz de Alarcón para más de 1000 personas, y con trabajos llegan 600, 700 personas a oír el concierto número 2 para violín
de Sergei Prokofiev, con el violinista cubano Ronnie Romero, un músico residente de la Orquesta Filarmónica. Antes la orquesta dio cuenta de la obertura de la ópera cómica de Abu Hassan, del compositor alemán del siglo XIX, Karl Maria von Weber, que tiene como base literaria una de las historias que se encuentran en Las Mil y Unas Noches. Muy sabrosa que estuvo esta presentación, esta actuación del violinista cubano Romy Moreno. Moreno, además de que es músico residente, dio cuenta de los 3 movimientos de la obra de Prokofiev, que compuso el siglo pasado. Un allegro, un moderato, y así con el allegro bien marcado, tiene como base temas populares. Muy interesante esto que apareció con la Orquesta Filarmónica de Acapulco. Y hubo unos foros aquí en Acapulco, amigos, foros universitarios en la UAGRO, en la Universidad Autónoma de Guerrero y en la Loyola, sobre el respeto a los derechos humanos. En la Universidad Autónoma de Guerrero, en la Facultad de Contaduría y Administración, integrantes de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz recordaron el holocausto nazi para hacer reflexionar sobre los derechos humanos a los universitarios. Muy interesante, declaraciones de García Lorenzo, que fue uno de los, Gabriel Cadena Rumo, ¿no está tuyo, contador? Que yo sepa, no. Es un embajador mundial de los activistas. Muy interesante esto. Ya confirmación de algunas fechas. Arranca el próximo sábado, amigos, el Festival Rock al Mar, ahí en esta belleza que tenemos de Sinfonía del Mar, este anfiteatro que está a un lado de la quebrada, avanzando unos metros de la quebrada, unos 200, 300 metros de la quebrada. Y pues el promotor musical ya le habían dicho que no iba a haber Festival de Rock al Mar este año, pero él se empecinó y ya empieza este 15 de octubre, se va a suspender allá por el día 22, 29 de octubre por la cuestión de la NAO, y posiblemente continúe después, yo creo que sí, hasta noviembre y diciembre. De hecho, la Secretaría de Cultura había dicho que no iba a ser posible este envío allá porque no hay recursos, esa es la cuestión, ¿no? Y parece que pues que no va a haber más próximos, porque ya por ahí hay una queja de la UNESCO en donde dicen que es malo que le hayan quitado a la cultura un 30% de su presupuesto, y pues hay muchos problemas. Por ejemplo, le hicieron mucho ruido a este programa de Pasaporte. No es pasaporte, sino paz y aporte, o aporte a la paz. Le pusieron una gran publicitación en periódicos, en revistas, en la televisión, en RTG de Acapulco, y ahora resulta que no pagan ninguno de los compromisos que se comprometieron. Anuncian el fandango, pues pese a que no hay recursos, pues con 2 meses de anticipación, viniendo la NAO, viniendo el Rock del Mar. Ahora también se anuncia el 6º Festival Cultural Fandango. Esto va a ser aquí en el Parque Papagayo, en la piñata del Parque Papagayo. Es un pabellón artesanal, muestras gastronómicas, y bueno, pues es algo autóctono esto, más bien, ¿no? Más bien es como para los turistas que les gusta encontrarse con los sanjuaneros de la Costa Grande, con aquellas cuestiones que abundan aquí en Guerrero, y que pues muchas veces por varias partes de la República pues vienen a observar o a ver, ¿verdad? Cuando hablamos del tiempo, estamos hablando de uno de los recursos naturales que tiene el individuo a su servicio, y que es tan valioso como la vida misma, y que muchas veces, por ironías de la vida, no le damos el valor que verdaderamente tiene, y permitimos que el tiempo corra y se nos escape, como se va el agua entre los dedos. Podríamos decir que el tiempo es un recurso no renovable, porque una vez que se ha ido, no regresa. Y si no lo supiste aprovechar, como sucede en la gran mayoría de las personas, el tiempo se vuelve contra ti, llegando a convertirse en nuestro enemigo, en vez de ser nuestro aliado. ¿De qué hablamos cuando decimos que tenemos que aprovechar el tiempo? Pienso que se trata de ser productivo, de hacer algo con tu vida, de ser mejor persona cada día, de aprovechar cada minuto y cada segundo en hacer cosas productivas y útiles para ti y para todas las personas que están a tu alrededor. Y si se puede hacer algo útil en favor de la humanidad,
mucho que mejor. Pero parece que el ser humano no aprende las lecciones que a diario nos da la vida. Y seguimos viviendo sin enmendar nuestros errores. Y dejamos que el tiempo se vaya y se vaya. Y como decía un maestro de la prepa, el que no es bello a los 20, ni fuerte a los 30, ni rico a los 40, ni sabio a los 50, nunca será ni bello, ni fuerte, ni rico, ni sabio. Se decía en el pasado que para ser una persona de bien, o por lo menos cumplir con la vida, se debería escribir un libro, tener un hijo y sembrar un árbol. Yo pienso hipotéticamente que todo esto hace referencia, en cuanto al libro, a dejar por escrito lo que podría ser la historia. Tener un hijo debe hacer referencia a la reproducción de la especie. Y de lo de sembrar un árbol sería tal vez como asegurar la alimentación. Para tener un hijo también biológicamente necesitas tener cierta edad y madurez para enfrentar este paso. Y para sembrar un árbol se necesita la reflexión de la necesidad de hacerlo. Y la juventud no te lo da. Hablando de las etapas de la vida, cuando eres niño tienes la inocencia, cuando eres joven la fuerza y el empuje, cuando eres adulto la perseverancia, cuando eres un adulto todavía, pues joven todavía, no muy entrado en años, la preparación, y cuando eres un hombre maduro, ya dijéramos como de 50 años, el buen juicio y la tenacidad. Y cuando llegas a la vejez o a la tercera edad, tienes la sabiduría y la paciencia. El tiempo es en cierta forma la medida de las cosas. Normalmente todo lo medimos con el tiempo. Todas las actividades que realizamos tienen una medida de tiempo, porque el tiempo es lo más exacto que existe. Tenemos muchas experiencias en ese sentido que todos hemos llegado a tener. Yo recuerdo una película que me pasó ahora con mis hijos. Bueno, seguido me pasa de acordarme de aquella película. Era de unos niños, eran unos niños que vivían en el campo, vecinos de un rancho o granja, eran vecinos de otros y jugaban, y siempre iban a jugar al rancho vecino, a la granja vecina, estaban juntos, lo único que los dividía era una cerca, y pasaban a través de unas escaleras que habían hecho de madera. Y hay una escena donde se ve que los pies de los niños pasan de una granja a la otra, a través por las escaleras, atraviesan la cerca, y se ven los pies pequeños, y de repente la siguiente escena son unos pies grandes que ya vienen de regreso de la visita. O sea, tan rápido fue el tiempo. ¿Qué tan valioso es el tiempo? Si fuéramos corredores de los 100 metros, imagínense una milésima de segundo es la diferencia entre una medalla de oro y una de plata, una de bronce, o quedar fuera de la premiación, ¿verdad? Y luego esperar 4 años por esa milésima de segundo. Un segundo, imagínense que ustedes van en una calle y de repente se distraen viendo el teléfono y ¡zum!, pasa un carro por un lado de ustedes. Por un segundo se salvaron. Por un segundo se salvaron de tener un accidente. Yo he visto videos en el Face, en el Internet, mortales, donde una persona ha fallecido o ha salido rebotada porque se descuidó un segundo. Una semana, pregúntenle a Abraham cómo pasa el tiempo de una semana. La edición de este programa, la preparación empieza saliendo de aquí y se le acaba el tiempo a las 7 de la noche. Bueno, ustedes lo vieron en el segmento anterior, no le alcanzó el tiempo de una semana para preparar este segmento. Tiempo es la medida del movimiento entre dos instantes. Los compromisos que a veces se llegan a romper en algún momento dado, por ejemplo en los negocios, hay sociedades que se rigen por el tiempo, por la exactitud de sus reuniones, por la exactitud de sus convenciones. ¿Cuántas veces nos ha tocado a nosotros ir a una junta de padres de familia
necesitan a determinada hora y hay gente que va llegando media hora después y aún así se les espera para iniciar la junta. Es terrible que la gente juegue con el tiempo de los demás. Eso es lo más grave que puede pasar. Te citan, por ejemplo, para un trabajo o igual para una cita de negocios o para comprarte algún producto y te hacen esperar. No hay respeto por el tiempo. Por tu tiempo. Así es. Los ingleses esa fama tienen de respetar el tiempo. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Exageran, podemos decir que exageran, pero también gracias a eso las cosas les han funcionado. De ahí no hay retrasos en muchos sentidos. Vamos a llegar a los 80 años. Háganse en un cuaderno un medidor de edad y pónganle desde el full, pero al revés. Pónganle el 1 del lado derecho y el 80 del lado izquierdo. Si ustedes tienen 40 años, pongan el medidor a la mitad. Si ya tienen 60 años, pongan el medidor al tercio. O sea, pónganle nada más que les queda un cuarto. Yo ahorita, por ejemplo, ya me queda menos. Yo ya estoy como en la reserva. Ya me queda menos de un cuartito. Ya es una escasa, la flechita está aquí en el empty, ya a punto de llegar así es que háganlo. El tiempo, como dije antes, es un recurso muy valioso, hay que aprovecharlo. Nos vemos el próximo jueves de 7 a 8 de la noche en un programa más de Acapulco a la Carta. Y es que se nos acabó el tiempo.